Buen día a todos. Continuamos con el estudio de oratoria y homilética. En esta oportunidad estamos para ver lo que son los sermones textuales. El sermón bíblico puede ser catalogado en tres clases. El textual es el que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. El temático, el que se basa sobre un tema o un asunto. Y el expositivo es que el que comenta un pasaje bíblico, narración o parábola de las Sagradas Escrituras, o sea, más amplio, ¿verdad? Y trata de dar una definición concisa de ese texto que se pueda tomar. Estas tres clases se subdividen en muchas otras categorías según el carácter o procedimiento que se adopte para el arreglo del sermón. Y vamos a ver entonces algunos, no todos los que se pueden tener. Empezamos con el sermón textual y lativo. El método más sencillo para preparar un sermón textual es el de comentar el texto palabra por palabra. No todos los textos pueden tomarse para ser presentados de esta manera. Tienen que tener cierta composición para que pueda ser efectivo este método. Hay textos muy buenos para esta clase de sermones, pero no todos sirven para tal desarrollo. Muchos textos no pueden ser tratados de modo alguno en esta forma simple, pues darían como resultado de ideas sin orden lógico. Deben ser tratados en forma expositiva, simple, aquellos textos que contienen en sí mismo un orden lógico y progresivo, es decir, que van de lo general a lo particular y de lo menos importante a lo más apremiante. Analizar ejemplos 1 y 2 que aparecen en el folleto relacionado a este tema. En segundo lugar, tenemos el sistema textual analítico. Puede añadirse fuerza a las ideas del texto si se concreta en una frase que las defina de un modo sugestivo, es decir, formulando una especie de tema para cada parte del texto. Analizar el ejemplo número 3. En este método se da prominencia más bien al pensamiento que a las palabras del texto y no hay tanto peligro de que se siga tan solamente un tratamiento verbal del mismo, es decir, una mera repetición de lo que el texto dice, porque estos epígrafes analíticos sugieren al predicador nuevas ideas. Analizar el ejemplo número 4. Vea otro ejemplo, otro bosquejo en forma analítica sobre uno de los temas expuestos anteriormente con un poco de desarrollo por medio de subdivisiones. Entonces aquí en este ejemplo número 5 se presenta cómo se pueden hacer estas subdivisiones partiendo de un texto analizado detenidamente. Sistema analítico invertido. Algunos textos pueden ser tratados provechosamente de diversos modos por medio de la inversión de términos, o sea, variando el orden de las frases que entran en el texto. Analizar el ejemplo número 6. También puede compararse la condición del creyente a la del esclavo hebreo que esperaba el jubileo para obtener la libertad y formular el bosquejo de esta otra forma. Tenemos el ejemplo número 7. Sistema analítico expositivo. El sistema analítico se emplea para gran provecho en textos largos de los cuales se toman las palabras que convienen al plan general del sermón según el tema bajo el cual se comenta. Esta clase de sermones se llama expositivos. No es posible la formulación homilética de sermones expositivos
sino es por el método analítico, ya que se trata de pensamientos diseminados en un largo pasaje y no de un solo texto que se divide en partes. Tenemos dos ejemplos ahí de este tipo de sermones o que se pueden realizar. Es el ejemplo número 8 y número 9. Analícelo detenidamente, por favor. Nótese cómo el primer bosquejo, todo el desarrollo giró alrededor de la palabra religión y el segundo en la persona de Dios. Esta es la ventaja de tener un tema que une y da cohesión al sermón. Entonces se tiene que tener mucho cuidado al realizar este tipo de sermón para que las ideas pues sean tomadas muy delicadamente y así pues poder dar al oyente una explicación muy especial que vaya y entre en su corazón. Tenemos el método analítico invertido. Es indispensable usar el método analítico para poder invertir los términos de un texto, pues sin la frase que analiza y completa la idea del texto, el predicador no podría dar razón del porqué de la inversión o cambio del orden de las frases que entran en el texto. Supongamos que el lector hallara en algún libro de sermones un bosquejo bíblico formulado de esta forma. Esta sería la primera división, siendo rico. La gracia, segunda división. Se hizo pobre, tercera. Cuarta, para que fuésemos enriquecidos. Entonces, aquí pueda que el texto aparezcan las ideas de una forma ilógica para nosotros, pero luego, al utilizar este método, nosotros podemos invertir el orden para que las ideas sean más coherentes y puedan ser comprendidas de una mejor manera por la audiencia. Sentiría que el punto segundo rompe la relación entre el primero y el tercero, pero la definición de la gracia como riqueza moral de Cristo une perfectamente el segundo punto con el primero y prepara el terreno para el tercero. Entonces, cuando mejor están ordenadas las ideas de orden ascendente, de esa manera el predicador se sentirá más seguro al presentar el sermón y de hecho también los oyentes serán beneficiados al escuchar algo bien elaborado, algo que tiene sentido. Así de que se ha analizado lo que es los sermones textuales. Vimos que hay diferentes variaciones, podríamos decirlo. En este caso se trata de analizar lo que es el texto, dependiendo de su composición, dependiendo de lo amplio que sea, ¿verdad? Porque un textual ilativo debe ser solamente un texto, ¿verdad? No se puede tomar más allá, pero en las otras variantes se puede tomar un texto más grande. Bendiciones y adelante.